Hola de nuevo. Pues el día de hoy vamos a revisar lo que es analgésicos opioides. Van a ver en la presentación algunos videos de los cuales ustedes pueden apoyarse para que puedan comprender de una mejor manera cómo es que actúan los opioides, los receptores agonistas y los antagonistas, y cómo es que en este caso estos medicamentos pueden ayudar a controlar el dolor. Los analgésicos opioides, opioides son todos los compuestos relacionados con el opio, y opio deriva de la palabra opos, que significa droga derivada del jugo de la amapola o Papaver somniferum, que es su nombre. Los opiáceos son fármacos derivados, en este caso, de esta planta. Hablando un poco de historia, desde hace varios años, 4000 a 3000 años antes de Cristo, se consideraba que el opio traía alegría y felicidad, así como también el jugo de la amapola, y comenzó a utilizarse en Mesopotamia y la antigua Babilonia, así como posteriormente se diseminó este cultivo a través de Persia y Egipto. En 1600 a 1500 a.C., también se menciona en el papiro de Ebers y posteriormente en 463 a 367 años antes de Cristo, Hipócrates la utiliza como catártico, astringente, hipnótico y narcótico, y posteriormente Galeno ya la menciona como que esta es atenuante para el dolor. Los opioides, pues tenemos tres tipos de opioides, los que son naturales, semisintéticos y los sintéticos. Dentro de los naturales tenemos a uno de los más conocidos que vamos a ver, que es la morfina y la codeína, y tenemos de los semisintéticos, sí, los que conocemos, la heroína, que es uno de los más conocidos, que tiene otros fines, pero para analgesia tenemos derivados de la tebaína, que es la buprenorfina, medicamento muy utilizado en nuestros hospitales. De los sintéticos, de los que nosotros más utilizamos, no la tenemos en México, pero en Estados Unidos está la metadona, y también tenemos de la serie de la fenilpiperidina, tenemos al fentanilo y también el sulfentanilo, que es otro medicamento que utilizamos constantemente como analgésico o como infusiones de analgesia en nuestros pacientes pediátricos. Entonces, hablando de opioides y cómo se producen, es importante que nosotros sepamos cuál es el mecanismo de acción de los opioides. Estos se van a encargar de modular la respuesta al dolor por medio de la unión a receptores opioides en el sistema nervioso central. Vamos a tener opioides endógenos como las endorfinas, las encefalinas y dinorfinas, que van a derivar de diferentes polipéptidos precursores. Dentro de los más importantes tenemos a la proencefalina, la propio opiomelanocortina y la prodinorfina. También los receptores a los cuales estos van a estar ligados, vamos a verlos ahorita más adelante, pero dentro de los más importantes son mu, delta y kappa, y todos estos van a estar mediados por proteínas G. Dentro de los precursores de opioides endógenos, pues uno de estos es la proencefalina, que esta va a estar en sistema nervioso central, en áreas relacionadas con la percepción del dolor, que es lo que veíamos ya en las clases previas. Va a haber una modulación de la conducta afectiva, una modulación del control motor y también una regulación del sistema nervioso autónomo, así como también de funciones neuroendocrinas, de la médula suprarrenal y de los plexos nerviosos y las glándulas exócrinas de estómago y también de intestino. Dentro de los mecanismos de acción, ¿dónde es que van a actuar o qué es lo que van a producir en nuestro organismo? Pues van a inhibir las vías del dolor al unirse a los receptores de los opioides en el sistema nervioso. La morfina sí es importante, que es uno de los prototipos de los opioides y de donde derivan la mayoría de estos. También van a actuar de forma periférica y central en receptores específicos, principalmente mencionábamos mu, kappa y delta,
que van a inhibir la transmisión del dolor y la percepción nociceptiva, y también la mayoría de los opioides tienen selectividad relativa a los receptores mu. ¿Cuál es el mecanismo de estos opioides? Pues bueno, se van a unir a los receptores a nivel espinal o periférico y van a modificar la transmisión del estímulo doloroso, disminuyendo la percepción del dolor. A nivel supraespinal van a mandar una señal descendente que va a modificar las señales dolorosas subsecuentes a nivel espinal, y también van a tener una acción en el sistema límbico, lo que va a alterar la respuesta emocional al dolor. ¿Cómo va a ser la distribución de estos opioides? Pues bueno, los opioides se unen en parte a las proteínas plasmáticas, también albúmina y alfa-1-glicoproteína, en proporciones muy variables, y el resto va a circular en forma de fracción libre llegando a los receptores. Y también la bilirrubina y los ácidos libres van a competir por los lugares de unión de los opioides en las proteínas, y esto va a condicionar a que haya un incremento del fármaco libre en nuestro organismo. ¿Cuáles son los receptores opioides que nosotros tenemos y en los cuales va a estar en constante contacto para el mecanismo de acción de cada uno de estos? Pues bueno, tenemos el receptor mu, que nos va a condicionar a que haya una analgesia supraespinal, pero también nos puede condicionar una depresión respiratoria por acción principalmente a través de mu2, y nos puede llevar también a una rigidez muscular. ¿Cuáles son los agonistas de este receptor mu? Pues tenemos a lo que es la morfina, que son una de las que más utilizamos, y también tenemos al fentanilo. Dentro de los receptores kappa, ¿sí? Estos nos van a condicionar a un efecto clínico como sedación y una analgesia raquídea. También dentro de estos, pues tenemos a la morfina, a la nalbufina, que son agonistas, y a la oxicodona. De los receptores delta D, ¿sí? Aquí estos receptores nos van a condicionar a que haya una analgesia, que también tenga una modulación en la conducta y que también nos funcione como epileptógeno. Dentro de estas está la leuencefalina, y esto nos va a condicionar a que haya más endorfinas a nivel de nuestro organismo. Son más, en este caso, opioides endógenos. Y por último, el receptor sigma, que nos va a condicionar a que haya un efecto clínico de disforia y de alucinaciones, y también nos puede dar una estimulación respiratoria. Dentro de los que se conocen aquí, pues tenemos a la pentazocina, la nalorfina, que realmente pues en nuestro país no las tenemos constantemente, y hay estudios que apoyan a que la ketamina, sí, pues pueda ser un precursor también de este receptor, sin embargo, poca evidencia todavía hasta el momento. Entonces, ¿cuáles son los receptores que nosotros tenemos que tomar en cuenta o que considerar que es donde específicamente van a actuar estos opioides? Pues están el receptor mu, el receptor delta, el receptor sigma, el receptor kappa y por último el epsilon. Todos, si ven, nos van a dar una analgesia, a excepción del sigma, que nos va a dar más como una estimulación autonómica y disforia, pero en sí el resto son los que nos van a condicionar a una analgesia en nuestro paciente. Principalmente los receptores más estudiados es mu, delta y kappa. Entonces, dentro de los opioides, pues bueno, importante que sepamos y recordemos que también en los neonatos tienen una menor conjugación de los opioides por la inmadurez de las enzimas hepáticas. La eliminación también es más lenta en estos recién nacidos de los metabolitos por la filtración glomerular disminuida, como ya lo habíamos visto también con los antiinflamatorios no esteroideos. Y en los adultos, el tiempo o la vida media de la morfina puede llegar a ser de 2 horas, pero en un neonato de 6 a 8 horas, y a diferencia en un prematuro hasta de 10 horas. Por eso es muy importante que las dosis también en estos pacientes pues las seleccionemos de acuerdo al efecto esperado que nosotros queremos con cada uno de nuestros pacientes.
El mayor riesgo que se tiene con los opioides es que pueda haber hipoventilación y depresión respiratoria, y por la respuesta disminuida a hipoxia e hipercarbia, también es que nosotros debemos de tener mucho cuidado para que podamos utilizarlos de la mejor manera. Entonces, ¿cuáles son los agonistas de los opioides? Pues bueno, estos van a ser fármacos que pueden interactuar con el receptor para estimular la acción o el efecto que se produce de forma natural por el opioide endógeno. De estos tenemos a la morfina, la metadona, la oxicodona, la hidrocodona, heroína, codeína, meperidina, propoxifeno y fentanil. ¿Cuáles son los agonistas parciales? Pues bueno, los agonistas parciales se caracterizan porque no parecen producir todo el espectro o la magnitud de los efectos mediados por el receptor mu cuando actúan sobre este receptor, pero sí pueden llegar a producir efectos agonistas o antagonistas dependiendo la situación clínica. Y el mejor ejemplo que tenemos pues es la buprenorfina. ¿Cuáles son agonistas antagonistas? Pues bueno, estos son los que tienen la capacidad, ¿sí?, de ser agonistas en un receptor y antagonistas en otros. Tienen dosis límite de acción. Los agonistas puros no, aquí hay que hacer esa énfasis. Y dentro de estos pues tenemos a la pentazocina, el butorfanol y la nalbufina. El tramadol es un agonista muy débil que también tiene acción inhibitoria en la recaptura de norepinefrina y serotonina. Entonces, dentro de estos agonistas antagonistas, pues el más importante que tenemos es la nalbufina, y dentro de estos, pues el tramadol es un agonista muy débil. ¿Cuáles son los antagonistas por completo? Pues bueno, estos son los medicamentos que pueden llegar a desplazar a otros opioides o bloquear el efecto de estos mismos. Entonces, si nosotros tuviéramos un paciente con intoxicación por opioides, pues entonces en este caso tendríamos que utilizar un antagonista, que sería la naloxona, o en caso que no la tuviéramos, también otra opción es la naltrexona. ¿Y a qué le llamamos tolerancia a los opioides? Pues bueno, es la demostración en la disminución de la respuesta de un receptor a una concentración determinada de un agonista, y esto es lo que va a definir la tolerancia. Aquí en la siguiente diapositiva van a poder observar un video donde se ejemplifica la tolerancia que pueden llegar a producir este tipo de medicamentos como los opioides. Si bien esto podemos llegar a observarlo más en los pacientes que tienen un consumo crónico de opioides, en aquellos pacientes, el mejor ejemplo sería los oncológicos, que a pesar de que inclusive nosotros incrementemos las dosis, los receptores llegan a tener una tolerancia, y entonces el efecto sí ya no va a ser suficiente para calmar el dolor en el paciente, aún así estemos incrementando las dosis. ¿Cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos? Pues a nivel central nos pueden llevar a que el paciente tenga una mayor sedación de la que esperábamos, que presenten somnolencia o confusión. También pueden llegar a condicionar narcosis o coma, y pudieran presentar alguno de estos, sobre todo los que actúan en receptores sigma, como disforia y efectos psicomiméticos. El paciente pudiera llegar a presentar miedo, agitación, pánico, ensoñaciones vividas, pesadillas, alucinaciones, y pudieran presentar también periodos de psicosis o de delirio. Dentro de los opioides, efectos secundarios a nivel digestivo, el paciente puede llegar a presentar náusea, vómito, un vaciamiento gástrico retardado. Es importante el estreñimiento, y que el paciente, por ejemplo, los que consumen morfina, pueden llegar a sentir la boca seca, inclusive a llegar a presentar cólico biliar. A nivel respiratorio, se dice que estos pueden llegar a condicionar depresión respiratoria y supresión del reflejo de la tos. Se ha hablado un poco de que principalmente el fentanil puede llegar a producir tórax rígido o tórax leñoso, pero esto completamente asociado al tiempo en el cual se administra el medicamento. Entonces, por eso es importante también
que dependiendo la dosis y el medicamento que utilicemos lo podamos administrar en el tiempo adecuado para precisamente evitar estos efectos secundarios. Y a nivel cardiovascular nos puede condicionar a una hipotensión postural. A nivel urinario, uno de los efectos principales es la retención urinaria y a nivel de la piel, rubor, sudoración o prurito. Entonces, ¿cuándo es que nosotros vamos a utilizar estos medicamentos? Pues bueno, generalmente los utilizamos cuando hay un dolor moderado a severo relacionado con el cáncer, en un dolor agudo posoperatorio o un dolor agudo de otro origen. Siempre es importante, como lo comentábamos en la escala o en la escalera del dolor de la Organización Mundial de la Salud, que identifiquemos el tipo del dolor, es un dolor leve, un dolor moderado o es un dolor severo, y en base a eso que nosotros podamos escalar el medicamento indicado para la analgesia. Nunca vamos a empezar con un opioide. Generalmente iniciamos con un antiinflamatorio no esteroideo para un dolor leve y si fuera un dolor moderado que no podemos controlar con un AINE, entonces consideraríamos agregar en este caso un opioide. Vamos a hablar entonces ahora sí de cada uno. Vamos a empezar con morfina, pues saber que la morfina es la primera opción de uso parenteral en niños y que también la podemos administrar vía oral. Tenemos el elixir, tenemos tabletas, también se puede aplicar de forma intravenosa y también tenemos una opción que tiene una liberación prolongada. El metabolismo de la morfina es hepático, sí, y la acumulación de estos metabolitos puede llegar a prolongar la acción de la morfina. La morfina va a liberar histamina local y sistémica y es por eso que puede llegar a condicionar prurito desde que nosotros la aplicamos en un paciente. Puede llegar a condicionar hipotensión, sí, ¿por qué? Porque va a haber una vasodilatación mediada por histamina, va a haber una disminución del tono venoso y estimulación simpática reducida para el crono e inotropismo cardíaco y también puede haber una disminución en la respuesta a los reflejos mediados por vasoreceptores. Entonces, en los pacientes que tienen hipovolemia tendríamos que considerar utilizar este medicamento. Generalmente se dice que la duración de acción analgésica de este medicamento es de aproximadamente 3 hasta 4 horas. El fentanil, pues saber que el fentanil es de 70 a 100 veces mucho más potente que la morfina en dosis única y es 30 a 50 veces más potente que la morfina en infusión continua. Dentro de las ventajas del fentanil es que va a haber una menor liberación de histamina y una menor también vasodilatación. Va a tener un rápido inicio de acción y va a tener también una menor duración. Es útil para procedimientos dolorosos cortos, por ejemplo, en el paciente pediátrico una punción lumbar, un aspirado de médula ósea y sí la podemos utilizar solo o en una combinación con una benzodiazepina. Es muy importante que recordemos que el fentanil, como decíamos, si está indicado, sí lo podemos utilizar, pero el tiempo de administración tiene que ser lento. ¿Para qué? Para que precisamente podamos evitar estos efectos secundarios asociados al tiempo de la administración, como el tórax rígido. Las dosis para los pacientes no intubados puede ser de 0.5, algunos refieren hasta 1 microgramo por kilo y la podemos aplicar cada 1 a 2 minutos hasta una dosis aproximada de 1 a 3 microgramos por kilo. Sí podemos utilizar fentanil transdérmico también, que es útil para el dolor en pacientes que tienen cáncer y la acción generalmente de estos parches es de 12 a 24 horas. Así como también algunos otros análogos del fentanil con una duración más corta, como el sulfentanil, el alfentanil y el remifentanil. Generalmente para los pacientes de un mayor peso como los adultos se puede utilizar sulfentanil y remifentanil que tienen menores efectos secundarios asociados, sin embargo también el costo de estos es mucho más elevado.
Tenemos también el tramadol. El tramadol, como comentábamos previamente, es un opioide débil, es un análogo de la codeína sintético, de la piperidina y es un antagonista de los receptores Mu. Es seguro en cuanto a la depresión respiratoria. Este va a inhibir la recaptura de norepinefrina y de la serotonina y es un agonista alfa 2. ¿Para qué lo utilizamos? Si ustedes recuerdan, el tramadol generalmente lo utilizamos más en los pacientes, por ejemplo, que tienen algún antecedente de postcirugía, o por ejemplo los pacientes de traumatología. ¿Por qué? Porque actúa más en receptores kappa que van a actuar principalmente o van a estar más principalmente en hueso. Entonces, son útiles para el manejo del dolor neuropático y también para el dolor nociceptivo. Entonces, generalmente tramadol combinado con un AINE, ¿sí? Por ejemplo, paracetamol con tramadol, ibuprofeno con tramadol es una muy buena opción terapéutica y una muy buena combinación para precisamente este tipo de pacientes. La nalbuphina y la buprenorfina, pues bueno, tienen un grado variable de acción agonista kappa y sigma y antagonista en receptores Mu. Estos van a tener una potencia analgésica moderada, no útil en pacientes que ya tienen una tolerancia a opioides, y estos sí pueden condicionar a un síndrome de abstinencia en pacientes con tolerancia a los opioides. La buprenorfina sí la podemos utilizar también en el paciente pediátrico, se prefiere siempre, sobre todo en el recién nacido o en el paciente pediátrico, infusiones con fentanil, pero en caso de que no tuviéramos la posibilidad, otra opción sería una infusión con buprenorfina, nada más sí mucho mayor asociado el síndrome de abstinencia. Entonces, ¿cuál es la vida media en un contexto de los opioides? Pues bueno, tenemos la duración de infusión en horas, ¿sí? Y también la vida media. Entonces, si vemos dentro de los que tienen una vida media mayor, pues tenemos definitivamente a fentanil, que es uno de los medicamentos que generalmente vamos a estar utilizando más en el paciente pediátrico. Dentro de otros, pues tenemos al fentanil, sufentanil y remifentanil, pero la vida media es mucho menor. Por eso es que generalmente las infusiones las preferimos con este opioide, además que es aproximadamente hasta 100 veces mucho más potente que la morfina. Bueno, pues les dejo esta frase. Espero que con esta revisión de los opioides podamos seleccionar, sí, el que nosotros consideremos el más adecuado para nuestro paciente pediátrico, recordando que nosotros podemos utilizarlo solo o combinado, generalmente puede ser con una benzodiazepina o con un AINE, dependiendo la situación a la cual nos estemos enfrentando, pero sí es muy importante que las dosis que manejemos, principalmente de fentanil, pues sea aproximadamente de 1 a 3 microgramos por kilo. Las infusiones también las podemos iniciar desde 2 hasta 5 microgramos kilo hora, esto es importante. Si nosotros tenemos la posibilidad de dejarlo en una infusión, podemos preparar la infusión. En caso de que no fuera así, pues tenemos también la opción de que podamos dejarlo por bolos, ¿sí? Tomando en cuenta la vida media de cada uno de los medicamentos. Para todo esto igual les voy a dejar bibliografía añadida para que nosotros podamos estarla revisando, las dosis también de los medicamentos para que también lo tengamos a consideración y que pues podamos estarlos indicando de acuerdo a la condición de cada uno de nuestros pacientes. Les agradezco.